Buen día República, buen día República Oriental del Uruguay, día viernes, dicen muchos que el cuerpo lo experimenta así, lo siente incluso que es el día, bueno, que para muchos es quizá el más feliz, el más distendido, el día en el cual, bueno, las actividades de la semana van finalizando y se viene ese fin de semana que muchos disfrutan en familia, que muchísimos, bueno, disfrutan para poder estar con los suyos. La República, hoy vamos a seguir con el tema de la República, vamos a estar bastante conceptuosos, si vos querés, como lo hicimos el día de ayer, podemos plantearnos que hoy es una segunda parte de lo que se desarrolló en el día de ayer respecto al funcionamiento del Estado de Derecho, y a partir de ahí viene de la mano con el concepto republicano que la Constitución establece. Uno se puede preguntar cuando va investigando esto, ¿está perdiendo por goleada? Hablando ya en términos futbolísticos, de acuerdo a lo que pasó, ¿está perdiendo por goleada la República? No, no, por goleada no, pero le han hecho un par de goles bastante complicados y va a tener que remontar el resultado para empatar el partido, ¿no? Hay un par de goles que son complicados. Uno de ellos es el que tratamos ayer, eh, una justicia que es muy cuestionable desde el punto de vista constitucional en cuanto a la conformación de ese Frankenstein, diría yo, institucional, que es una justicia que pasa a ser acusatoria, en una mezcla, en retazos de modelos norteamericanos que fueron consultados, con un fiscal anterior que inclusive fue prácticamente subvencionado para investigar en los Estados Unidos cómo funciona la justicia acusatoria, pero que además es con juicios orales, tiene jurados y tiene otra tradición jurídica, no es la nuestra, que proviene más bien del derecho de partidas, el derecho español, de las partidas de Cádiz, de Sevilla, de las partidas de Valencia, y proviene también de una fortísima tradición tanto francesa como italiana, especialmente en el derecho sustancial, es decir, en el derecho civil, comercial, penal. Y en cuanto a la Constitución, tenemos una, bueno, clarísima tradición democrática liberal, y nuestra Carta Constitucional, yo te diría que es una suerte de expresión filosófica, es prácticamente un tratado filosófico de lo que significa la concepción democrática liberal. En ese sentido, que hayan presos, como los presos de Domingo Arena, por enjuiciamiento respecto a crímenes de lesa humanidad, bueno, es realmente increíble que pase, es inconstitucional, ¿no? Lo habíamos explicado en el día de ayer, el derecho penal, cuando crea figuras nuevas, no las crea retroactivamente, no se pueden aplicar retroactivamente delitos que no existían en el pasado, lo establece claramente el Estatuto de Roma en su artículo 11, es a partir de la creación del Estatuto y su funcionamiento que comienzan a aplicarse esos delitos, que son de novísima generación en la tradición del derecho penal. Hay otra también, digamos, tradición jurídica en nuestro país y en otros países del mundo respecto al Pacto de San José de Costa Rica, que dicen que tiene el mismo galardón, si vos querés, rango que la Constitución, y se deben aplicar los delitos que ahí se establecen. Bueno, muy cuestionable todo eso, y vamos a entrar en ese tema respecto a lo que significa para nuestra Constitución el concepto de soberanía. Algunos teóricos explican que el concepto de soberanía es una suerte de mito, de mito en el cual reposa la democracia. La soberanía no siempre está radicada, como dice la Constitución, en la nación o en el pueblo. Ya hay antecedentes de eso, de que la nación radica en el pueblo, en las viejas partidas de Cádiz y de Valencia, ante aquella monarquía española de los siglos XVI y XVII, es una monarquía borbónica, y en las épocas de Fernando VII hay una expresión que incluso se la acuñó como una expresión popular, que está en una de esas partidas, en las cual, digamos, que el pueblo le manifiesta: cada uno de nosotros somos igual que vos, pero todos juntos somos más que vos. Ya hay un, digamos, incipiente antecedente del concepto de soberanía radicada en el pueblo, es decir, la soberanía entonces está sustentada en el pueblo, que es el soberano. Eso se va a profundizar, por supuesto, con las revoluciones modernas, cuando se van a
a instaurar directamente los estados republicanos y democráticos, como en el caso de Francia con su Declaratoria Universal, ¿no?, de los derechos del hombre, los derechos del hombre y del ciudadano, la Carta Magna, así le llaman los ingleses, y que eso se va a extender como vocabulario en el derecho, inclusive para el resto de los países, cuando hacemos alusión a nuestras constituciones. Los ingleses le llaman la Carta Magna. ¿Por qué? Porque precisamente consideraban que una constitución es una carta que se le da a la población para que tenga presente que el mismo soberano decidió tener ese carácter de nación, esa estructura, ese sistema y ese carácter que yo lo hago parangonable o establezco una analogía con las personas, con nosotros, ¿no? Es una estructura de personalidad. Cuando vos lees la Constitución, vos estás leyendo la personalidad que tiene ese país, qué características tiene esa personalidad de país, qué identidad tiene. Pero ¿qué pasa si esa carta fundamental, esa carta magna, esa Constitución, que está en la fortísima pirámide del orden jurídico, pues si no, no existiría un orden jurídico, así nos explicó Kelsen, qué pasaría si es violada, si no se responde a ella? ¿En qué estado de derecho quedamos? ¿Qué tipo de estado tenemos si no cumplimos con la Constitución y sobre todo en preceptos que consigna, en prescripciones, es decir, en mandatos, eso quiere decir prescripción a nivel constitucional, lo que la Constitución manda a texto expreso que se debe hacer, que se haga, o cuando la Constitución establece aseveraciones apodícticas? ¿Qué quiero decir con esto? La aseveración apodíctica es aquella aseveración de una verdad necesaria e incuestionable, con un carácter laudatorio. Es parecido a un dogma, es una verdad que no tiene discusión, que no admite discusión, es una verdad plena, inclaudicable, incuestionable, que es inclusive la fundamentación o el principio de ese concepto. Y la Constitución establece claramente en el artículo 4 qué es la nación, de qué se trata la nacionalidad. Y después lo va ratificando en otros artículos. Pero voy a esto. Vamos a tratar de entender qué es democracia y qué es república según nuestra Constitución. Y vamos a tratar de entender que esto de la democracia, de la república, son conceptos que reposan, que se sustentan fundamentalmente en la división de poderes, separación de poderes, contralor de poderes, equilibrio de poderes, pero se sustenta medularmente en la constitución y funcionamiento del Poder Judicial, como garantía del principio de igualdad ante la ley que tenemos todos los ciudadanos de este país. Si hay algo que nos tiene que unir o nos lleva a la unión de nación, que nos hace sentirnos iguales, es precisamente ese principio, el principio de igualdad ante la ley. Acá no hay hijos de entenados, acá no hay mayorazgos, acá no hay monarcas con privilegios, sino que todos debemos ser tratados por igual por la misma ley. Por lo tanto, el principio republicano por excelencia es el gobierno de las leyes y no el de los hombres, no es el de la voluntad de cada uno de nosotros o de los que están en el gobierno, sino que los que están en el gobierno o los que integran, digamos que los órganos públicos y las dependencias públicas, son personajes que deben ajustarse al rol que la Constitución y las leyes mandan. Es decir, son los funcionarios a la función y no la función al funcionario, como establece el artículo 59 de la Constitución. Bien, vamos a entrar entonces en este tema. Espero que me sigan. Miren que es importante porque hoy vamos a tener un programa muy cargado en este tema con Mercedes Vigil, después con el doctor Gustavo Subía. Vamos a hablar antes también con el diputado Conrado Rodríguez, que seguramente ya está escuchando todo este tema. Él en calidad de diputado y hombre también de derecho, va a entender a cabalidad lo que estamos tratando acá, porque hay temas realmente delicados, ¿no? Los presos, que yo considero presos políticos en Domingo Arena, enjuiciados por crímenes, delitos que no se les pueden aplicar según el Estatuto de Roma y según lo que establece la Constitución y según lo que establece el Código Penal, obedeciendo precisamente a la soberanía nacional. La democracia y la república son dos cosas distintas. Esto especialmente se lo
Se lo digo a una oyente que siempre se encarga de tratar de discernir y a veces ella piensa que uno está en esa bolsa o ese bolsón de los confundidos. Son temas que no se los trató bien, creo que por décadas, y creo que además esto obedece a que hay un pésimo sistema educativo en nuestro país que no instruye a los ciudadanos como debería instruirlos para tener estas bases fundamentales. Porque esto no es necesario que seas un jurista para entenderlo. Inclusive si apareciera un jurista y me dijera, pero vos que hablas tanto de esto, ¿que sos constitucionalista o sos penalista? No, le diría, no, no lo soy, pero estoy documentado. Le diría recordando a Jorge Luis Borges. No, pero estoy documentado. Jorge Luis Borges narra en uno de sus textos que una vez se le acerca un personaje misterioso, con pinta de ampón, de hombre pesado, y le dice, che, vos que escribís tanto de los malevos, ¿por qué escribís tanto? Porque claro, Borges en su primera etapa literaria escribió mucho el mundo del arrabal, reconstruyó, le debemos mucho a Borges todo ese mundo de los malevos, del arrabal, de los duelos a cuchillo, ese mundo de las márgenes, de lo que hoy llamamos con poca poesía asentamientos irregulares. Bueno, ese mundo va a ser la cuna del tango, va a ser la cuna del tango, de la milonga, de ese enorme patrimonio cultural que tenemos los rioplatenses. Y claro, este hombre le dice, ¿por qué escribís tanto si vos no conocés ese ambiente? Entonces Borges le dice, sí, pero es verdad, pero estoy documentado, le dice Borges, estoy documentado. Es decir, le está diciendo que él se preparó, se informó, investigó y recibió documentos de primera mano, ¿no? De buena fuente respecto a ese mundo. Y este hombre le dice, bueno, está bien, vos estarás documentado, pero yo también estoy documentado y te gano en otra, de que yo formo parte de ese mundo. Yo conozco a esa gente, le dice este señor, que era el sobrino de Muraña. Muraña fue un malevo muy pesado en aquellos ambientes. Era realmente un delincuente pesado. Y bueno, y a partir de ahí Borges empieza también a narrarnos un cuento. ¿Por qué te digo esto de Borges? Porque podría decirle yo a un constitucionalista, no, no soy constitucionalista, pero estoy documentado y yo conozco a mi gente. Yo conozco a esa gente que está siendo dañada. Yo conozco a la gente que no está teniendo las garantías de un debido proceso y no está teniendo las garantías que la Constitución prescribe de que tengamos la presencia de juez que nos dé la garantía de instruir en la causa a partir de una etapa que se llama el sumario en el proceso penal, y que a partir de ese sumario, que es la etapa en la cual el juez, bueno, va a instruir una investigación, se va a permitir investigar todo lo que se puede investigar en materia de prueba, sea testimonial, sea documentaria, indicios, contexto del delito presunto o del presunto delito que ha ocurrido, porque en nuestro derecho todo es presunción primero, ¿no? La presunción pro reo, se presume que el reo, que el imputado, que el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y nuestra Constitución dice, y después deberá ser juzgado en un proceso, cualquiera de nosotros, esa es la igualdad ante la ley, y deberá tener sentencia de juez. Sentencia de juez. La democracia y la república son dos cosas distintas, entonces. La democracia es un régimen de gobierno, que tiene su naturaleza jurídica y política. Es de naturaleza jurídica y política ya en estos tiempos. La república es un régimen de gobierno también y que tiene su naturaleza jurídica y política también. Son dos regímenes de gobierno que corren paralelos, no tienen por qué necesariamente convivir o estar juntos. Sin embargo, sin embargo, podrían estar juntos. Y cuando se unen, se da una ecuación que yo te diría es perfecta en la concepción del esfuerzo racional que hizo Occidente por entender que necesitamos vivir en una sociedad de pacto pacífico, de convivencia pacífica para desarrollar con cierta armonía los talentos, las virtudes, las potencialidades que el ser humano tiene y conjugar una unidad nacional, la República Democrática. La pregunta entonces, ¿qué es la República? Definición, ajustada a la Constitución de la República. Es un régimen que se sustenta en la existencia y separación de los tres poderes del Estado. Es un régimen que además se sustenta en el contralor de esos poderes para que no exista el desborde del poder. Lo entendieron a cabalidad en Europa.
¿Por qué? Porque vivieron el terror de las monarquías absolutistas, que es un tipo de monarquía. En el gobierno de la ley y no de los hombres, además, precisamente para desterrar ese antiguo régimen de las voluntades, de los voluntarismos, de esas corporaciones monárquicas que se encastillaban precisamente en el poder, en esos castillos monárquicos y gobernaban a la plebe a su antojo. Y en el concepto de la administración también está la república, que es el gobierno que administra el bien público sobre la base del concepto de bien público, de res pública, que proviene nada más y nada menos que de los aventajados pensadores jurídicos que fueron los romanos, ya desde la época de la República, quienes supieron discernir con claridad la cosa pública o el bien público de la propiedad privada, la res privata. Por lo tanto, pudieron legislar, tuvieron la capacidad de legislar todas las relaciones entre las personas en el ámbito de lo privado y las relaciones entre lo público y lo privado. Aquellos que les interese el tema podrían leer a Carneluti y lo van a entender. Realmente Carneluti o de Beccaria, por ejemplo, de Beccaria, explican muy bien todo esto. Concibe la República el equilibrio de poderes, precisamente, pero además el rol de sus integrantes, todos en el marco de la ley. No puede ocurrir que algún integrante del gobierno nacional, llámese Poder Ejecutivo, o llámese después los poderes del Estado, el Poder Legislativo, o el Poder Judicial, o un gobierno departamental, puedan desajustarse de la ley. Porque precisamente es eso la República, es el gobierno de las leyes y no de los hombres. Esa reglamentación está sustentada en las disposiciones constitucionales que indicarán cuál será el sistema jurídico que tiene una estructura que debe ser fuertemente piramidal. La Constitución es la garantía de todos nosotros en cuanto a que esto funciona de esta manera y está así consagrado en esa Carta Magna, en nuestra Constitución, con fuerza de ley y con fuerza constitucional de Estado de Derecho. El gobierno se sustenta entonces, dice la Constitución, en la soberanía nacional. Y esa soberanía nacional está manifestada precisamente en la Constitución, la cual es aprobada mediante el mecanismo de consulta, el plebiscito. De ahí que el soberano sea el pueblo. Es un mito quizá. Quizá no sea tan ajustado decir el soberano es un pueblo, y ahí, porque ahí pasamos al concepto democrático, que la democracia etimológicamente ya nos ayuda. Demos kratos es la autoridad es del pueblo, ¿no? La autoridad popular. Pero aquel demos kratos de los griegos hacía alusión más bien que a las ciudades, a las polis, ¿no? Como unidades de gobierno, unidades administrativas, y entonces ocurrían aquellas asambleas populares que se daban las formas de gobierno. Bueno, la democracia, digamos, plantea que la soberanía radica en el pueblo, pero traducido en términos políticos, técnicos, jurídicos, ¿en dónde radica la soberanía según nuestra Constitución? En el cuerpo electoral. Todos los que estamos habilitados para votar, el padrón electoral es el soberano. Son los soberanos vigentes, ¿verdad? Eso va transcurriendo en el tiempo, discurriendo en el tiempo. Estos conceptos que provienen de la democracia liberal, provienen de la todo esto es democracia liberal, sustentan un régimen de estructura de Estado que se traduce como el Estado de Derecho. Este régimen de democracia liberal, tan perfectamente delineado por una constitución que nos tiene que enorgullecer porque es un verdadero tratado filosófico de democracia liberal, es la que quería tirar abajo la señora, le digo señora, Topolansky, Lucía Topolansky, cuando hablaba de una convención nacional constituyente para hacer una nueva constitución. Claro, para ir hacia la constitución modelo Foro de San Pablo, constitución hacia el socialismo, el neocomunismo socialista. Ahora bien, ¿qué diferencia podemos encontrar entre república y democracia? Bueno, precisamente ya lo vimos, ¿no? La definición de democracia y república. Pero ahora voy a ir básicamente a los artículos. A los artículos. ¿Se acuerdan que ayer yo les decía, vamos a emprender un camino de razonamiento hacia el destino más inverosímil? En otras palabras, inventemos una utopía de Estado de Derecho, o más precisamente de república.
Y parecería ser que cuando uno lee la Constitución y habla de la Constitución, se va convirtiendo en una especie de utopista, ¿no? Como un utópico que está hablando de algo que, pero eso no existe, es todo un ideal. Bueno, es nuestra Constitución, tiene que existir y en muchas cosas se aplica. Por eso te decía que no perdemos por goleada. Se aplica y se aplica bastante bien, se aplica muy bien en muchos aspectos. Y hoy por hoy tenemos, por ejemplo, la ley de urgente consideración, que es una perfecta aplicación de la necesidad de reformular un montón de aspectos de la República ajustada plenamente a la Constitución. Así mismo lo declaró la actual Suprema Corte de Justicia. Y hoy tenemos inclusive un presidente que es muy abierto a atender a todo el mundo y va a atender a un grupo de ciudadanos, de intelectuales, de pensadores, de comunicadores, entre los cuales está Mercedes Vigil, el Foro de Montevideo, que le elevan una carta al presidente para ver qué puede hacer o qué actitud puede asumir el presidente de la República respecto a este tema de los mal enjuiciados, para mí nulos juicios respecto a crímenes de lesa humanidad que no son aplicables a un montón de ancianos que la están pasando muy mal, muy mal. Los va a recibir, después, tema aparte, yo lo voy a comentar, creo que el presidente no puede hacer mucho porque acá hay precisamente, digamos, aspectos institucionales que la Constitución reglamenta muy claramente. No es potestad del presidente por lo que estamos hablando, porque hay separación de poderes. El presidente no dicta justicia, el presidente no es un monarca que diga lo que hay que hacer, simplemente puede dar una señal política. Bueno, pero entonces vamos a dejar de lado esa pretensión, como les decía ayer, ¿no? Ajustémonos a pensar que esa utopía no es tal, que es la Constitución de la República, que la van convirtiendo en utópica, porque la van violando paulatinamente. Y durante 15 años de un gobierno de izquierda fue bastante horadada en un montón de aspectos, y ni que hablar que en el aspecto del Poder Judicial. No hay república perfecta, ¿se acuerdan? Ni democracia perfecta, ¿verdad? Y bueno, eso causa gracia, uno sonríe con esa sorna de veterano más experimentado cuando escucha de organismos internacionales hablar de democracias perfectas, ranking de democracias, qué sé yo. Para que la democracia sea perfecta, tendrá que estar todo el mundo bien alimentado, la gente con buenas capacidades de educarse y, como diría José Enrique Rodó, todos con la posibilidad cierta de la movilidad social, de ascender socialmente, con la posibilidad, no con la verdad de hecho consagrada porque no existe. ¿No? La igualdad hay que lograrla y es hacia arriba, hacia el ascenso, a través de la educación, a través del trabajo, la disciplina, un montón de virtudes como las establece la Constitución de la República cuando dice acá no hay mayorazgos, no hay distingos entre los ciudadanos de este país, excepto por sus talentos y virtudes. Vayamos a los artículos 4, 12, 16, 23 y 82. ¿Qué dice el artículo 4? La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes del modo que más adelante se expresará. Yo voy por partes en esto tranquilamente porque quiero hacerles entender que el poder judicial que tenemos hoy es totalmente violatorio de todo esto y no está radicando nuestra soberanía en ese poder judicial. Artículo 12. Nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal. Sin embargo, de acuerdo a las instrucciones generales de la Fiscalía General de la Nación, hoy tenemos un proceso abreviado en materia penal, es decir, una Fiscalía de Instrucción Criminal, creo que se llaman así ahora, que negocia con las partes. Hay orden de negociar, acá no se trata, no es hay orden de no aflojar, acá es hay orden de negociar. Y negocian, como nos explica el doctor Subía, al mejor estilo de tienda de mercaderes turcos de viejas épocas, sin desmerecer a nadie, por favor, esto es una figura absolutamente trópica, es una figura, digamos, una licencia poética, y que es un hecho real, ¿no? La capacidad de negociar que tienen, y bienvenida sea, turcos, libaneses, judíos, armenios, que son muy negociadores, bueno, pero parece que fuera una tienda de negociación, y ahí no es el rol negociar, ahí es administrar justicia de acuerdo a lo que la ley y la Constitución prescriben. Artículo 23. Este artículo es clave. El artículo 23 que va consubstanciando lo que dice el artículo 4, el artículo 12. Todos los jueces son responsables ante la ley de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas, así como por separarse del orden de proceder que en ella se establezca. ¿Cómo se puede aplicar este artículo 23 cuando prescribe, ordena
a texto expreso que todos los jueces son responsables ante la ley de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas si hoy los jueces están limitados o constreñidos a ser meros homologadores de una negociación previa o de la investigación previa que protagonizan los fiscales y que luego le entregan en bandeja ya lo que tiene que digerir, homologar, la sentencia que tiene que dar. Es terrible cómo nos estafaron. Artículo 16. En cualquiera de los casos del artículo anterior, se refiere al artículo 15, el juez, el juez, bajo la más seria responsabilidad, el juez, bajo la más seria responsabilidad, tomará al arrestado su declaración dentro de 24 horas y dentro de 48 lo más. Empezará el sumario. Empezará el sumario, dice la Constitución de la República, prescribiendo claramente lo que acá se considera jurídicamente es el debido proceso. Y ese debido proceso que se debe aplicar por igual a todos nosotros está indicando el régimen judicial que debemos tener. El sistema judicial que debemos tener es el sistema de los jueces arriba de la causa, instruyendo la causa, llevando a cabo la investigación según principalmente su criterio, acompañado por supuesto de los actuarios, y el fiscal es un controlador, la palabra lo dice, fiscaliza, controla el juicio porque el fiscal no integra el poder judicial. El fiscal no integra el poder judicial. La declaración del acusado deberá ser tomada en presencia de su defensor, dice luego, bueno, precisamente debe tener su abogado defensor, y éste tendrá también el derecho de asistir a todas las diligencias sumariales. Un abogado tiene el derecho de ir a todas las diligencias sumariales y ese sumario está instruido por el juez. Esto se extirpó, lo sacaron de nuestro sistema judicial. Y lo sacaron con un montón de cháchara que íbamos a tener una mejor justicia porque iba a ser más efectiva, más dinámica, más moderna, que iba a agilitar los tiempos, que el otro era muy engorroso. No, lo otro era engorroso porque estaba envejecido en su funcionamiento, porque la infraestructura es mala del Poder Judicial, porque no se invirtió en buenas infraestructuras edilicias, en capacidades tecnológicas, informáticas, en preparar cada vez más a los jueces, también a los actuarios, secretarios y también a los fiscales, para tener un aceitado procedimiento judicial en materia penal ajustado a la Constitución, que proviene de nuestra tradición inquisitiva, con el juez como instructor de la causa y como el que emite la sentencia. Inclusive el artículo 12 de la Constitución dice, si hay necesidad, en ciertos casos hay necesidad, se puede apelar a un jurado, se puede apelar a la ciudadanía. El juez, si hay casos complicados, dice, bueno, voy a apelar a la ciudadanía aplicando el artículo 12 de la Constitución, me amparo en él. Artículo 82 de la Constitución. La nación, la nación adopta para su gobierno la forma democrática republicana. Acá está clarísimo. Somos un país democrático republicano o una república democrática. Y la nación, ¿quién es la nación? El cuerpo electoral, todos los ciudadanos habilitados para cumplir con lo que la Constitución dice. Elegir la Constitución, tirarla abajo, elegir otra, y una vez que elige esa constitución, que hace ese pacto, esto según serían las teorías contractualistas, que son anteriores a Rousseau, las teorías contractualistas que ya vienen de la época de Thomas Hobbes en Inglaterra, cuando entendieron que vivir pacíficamente en sociedad es establecer una suerte de contrato, de pacto. Y ese gran contrato, esa gran carta, ese documento es la Constitución. Bueno, entonces dice que su soberanía será ejercida directamente por el cuerpo electoral. Acá lo define la Constitución, ¿no? Traducido, la nación que adopta como forma de gobierno la democracia republicana, ¿en dónde está ejercida la soberanía de esa nación? En el cuerpo electoral, en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los poderes representativos que establece esta Constitución. Todo conforme a las reglas expresadas en la misma. Muchos dirán, sí, pero mirá que el Poder Judicial, la Constitución no lo reglamenta mucho. Hmm.
Yo recuerdo que el doctor Subida decía, qué poco leen la Constitución. Y cuando vos lees la Constitución, ¿sabés en dónde está perfectamente establecido? De acuerdo a estos artículos que te voy dando, ¿dónde está la Constitución diciéndonos qué poder judicial tenemos? Y lo dice insistentemente. Te decía artículo 4, artículo 12, artículo 72, artículo 82, artículo 23. Está en la sección de los derechos, deberes y garantías del ciudadano, porque precisamente está estableciendo el principio de igualdad ante la ley. ¿Y en dónde se va a aplicar? ¿Cuál es el último reducto y la última garantía que tenemos nosotros para saber si estamos en una república? El Poder Judicial, porque es ahí donde se aplica la ley. Es ahí donde se aplica la ley, donde se dirimen conflictos en materia civil, en materia comercial, en materia laboral, en materia administrativa y también, por supuesto, en la más delicada de todas, que es el Hospital de las Libertades, en materia penal. Y en materia penal, nuestra Constitución dice que debemos tener un poder judicial con jueces responsables de instruir en la causa y de luego emitir la sentencia según el caso. Entonces debemos preguntarnos, voy a ir cerrando con esto, debemos entonces entender si este sistema actual judicial, penal, con fiscales protagonistas que tienen posibilidades por instrucciones generales fiscales de negociar con las partes en un proceso abreviado, son una violación a la Constitución. Entonces, con jueces que están constreñidos al rol de ser meros homologadores de lo actuado por los fiscales, ¿no es acaso inconstitucional este sistema judicial penal? Termino tan solo dejando estas dos grandes preguntas. ¿No es tiempo de tomar este tema como país? Ya que, lo decía ayer, se habla tanto del referéndum y un PIT-CNT que nos dice que va a gastar $750.000 en la campaña del referéndum contra 135 artículos de la LUC, 4 de ellos además fueron votados por el Frente Amplio inclusive, pero también ahora van a ir en contra, ¿no? Haciendo todo este gasto de dinero, corte electoral, sistema político ahora embretado en todo este tema, la opinión pública, nos van a obligar a estar atentos a todo lo que discurra la gran prensa establishment de acá a marzo o abril, hasta que venga ese acto eleccionario de ratificar o no esos 135 artículos. Y otra vez, che, ir a votar. Yo me imagino, tengo que ir otra vez hasta allá, hasta Peñarol y votar otra vez. Entonces hago estas preguntas. ¿No es tiempo de tomar en este país como tema, como gran tema, y que el Poder Legislativo tome estos grandes temas en estos momentos de coalición multicolor que tiene un amplio quórum parlamentario, 54, 55%? Bueno, que se deba volver al sistema judicial que la Constitución prescribe, que la Constitución establece a texto expreso. Y también, no planteo volver al anterior sistema judicial, sino modernizar el anterior sistema, que es el sistema que la Constitución establece, inquisitivo, mediante el proceso penal con sumario y con el juez como instructor de la causa, dándonos la garantía constitucional a nivel del Poder Judicial para todos nosotros como ciudadanos. ¿Cómo es posible que se haya legislado un sistema judicial en franca oposición con los preceptos de nacionalidad y de soberanía que surgen de nuestra forma republicana de gobierno, según lo consigna texto expreso nuestra Constitución Nacional? Esta misma justicia inconstitucional es la que tiene presos políticos, ancianos, militares y civiles que formaron parte de aquel gobierno de facto que tuvo que defender al Estado mediante un estado de excepción porque la población se lo pedía, porque las instituciones se lo pedían, y es una de las funciones de los militares, es una de las funciones. Y te repito, acá no se trata de derecha ni de izquierda, ni de derecha ni de izquierda. Este tema atraviesa los partidos políticos, atraviesa los intereses ideológicos y va más allá inclusive del horror que hayan cometido militares que también lo cometieron y abusos que tienen que ver con crímenes horrendos. Acá estamos hablando del Estado de Derecho y la República que debe ser aplicada porque si no perdemos todos. Acá estamos hablando de lo estrictamente institucional republicano. Entonces, en aquella época que se generó un desastre en la República, y ese desastre tiene culpables, y son muy puntuales, que fueron aquellos terroristas tupamaros
que fueron por las armas y quisieron tomar por las armas a la República Democrática en pleno funcionamiento, queriendo darle un golpe de Estado, tirando bombas, robando bancos, copando escuelas. Yo recuerdo cuando era niño que mis padres decidieron, por consejo de una vecina, que nos enviaran a un colegio privado, porque parecía que en esa época ellos no se metían mucho con las instituciones privadas, pero dos por tres entraban con ametralladoras y copaban las escuelas públicas, y tiraban bombas del Quitrán, y tiraban bombas, donde habían niños estudiando. Mataron policías por la espalda, mataron cadetes de policía, mataron un peón de estancia inocente, ponían tatuceras en distintas propiedades privadas en el interior del país. Esa gente que lamentablemente y de modo muy insólito llegó a ser presidente de la República. Se generó un desastre de república en esas décadas del 60 y de los 70. Y hoy tenemos una fiscalía y un poder judicial cooptado por las ideologías neocomunistas o neomarxistas que están queriéndonos mentir, planteándonos que hay damnificados y familiares damnificados, hoy jerarquizados a modo de monarcas, cobrando pensiones ad infinitum, porque se nos dice que son víctimas de crímenes de lesa humanidad respecto a que sus familiares fueron torturados, desaparecidos. No se aplica el crimen de lesa humanidad, lo repito, porque el crimen de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma, se aplica a partir del año 2002, cuando funciona la Corte Suprema Internacional Penal Permanente, y nuestro país ratifica eso de acuerdo a su soberanía nacional, como así también lo dice el Estatuto de Roma, legislando puntualmente los delitos que tienen que ver con lesa humanidad. Ya creo que ya está con nosotros el diputado Conrado Rodríguez. Vamos a ir con él ahora y quería ver cerrar con esto. El juez ya no juzga, de acuerdo a la Constitución y la ley. El juez ya no juzga. Hoy son los fiscales, y los fiscales integran la Fiscalía, que es un órgano descentralizado del Poder Ejecutivo, que está integrado al Ministerio de Educación y Cultura. No es imparcial, es parcial. El propio fiscal Jorge Díaz lo decía. No somos imparciales, somos parciales. Es increíble. Vamos a una pausa, Maxi Pérez en controles con nosotros, emitiendo esta calidad, como siempre les digo, de sonido y de imagen, y ya entramos a conversar entonces con el diputado Conrado Rodríguez. Quédate ahí. ¿En dónde